Buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta mañana. Qué alegría compartir con ustedes la preciosa palabra de Dios. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y confiando en Dios, próximamente ya vamos a estar reuniéndonos en nuestra sede de Centro Bíblico, donde vamos a estar habitando en armonía todos. Vamos a orar en esta mañana, que el Señor sea obrando en nuestras vidas. Señor, gracias en esta mañana te damos porque tú eres bueno, maravilloso y hermoso. Gracias por este día, Dios, delante de tu presencia. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Dios. Señor, hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Y tú eres, Señor, el que nos sustenta. Tú eres el que nos guarda, el que nos fortalece. Tú eres el que nos llena de tu presencia cada día para poder avanzar, Señor. Señor, muchas gracias. Bendecimos, Dios, este servicio. Lo colocamos delante de tu presencia. Que sea tu Santo Espíritu obrando en cada vida, en cada corazón, Dios. Que esa palabra de esta mañana, Señor, llene, toque las vidas, Dios. Y que sea tu Santo Espíritu el que reargulla nuestras vidas para poder cambiar y transformar nuestra vida, Dios. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo cuando digo que nuestro Dios ha cambiado nuestra tristeza en alegría. Así que vamos a confesarlo juntos, diciéndole al Señor que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra alegría. Amén. Los entregaré por el gozo de Dios.
Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y ese gozo y esa alegría que tú nos das, Señor, nos lleva a adorarte, nos lleva a bendecirte, nos lleva, Señor, a proclamar que tú eres santo, que tú eres santo y que tú eres digno, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo
Hola iglesia, los he extrañado mucho, que Dios los bendiga. Buenas tardes, los abrazo, les mando un beso grande al Centro Bíblico Asamblea de Dios. Lo extraño a todos. Chao. Buenos días, amada iglesia. El Señor les bendiga grande, abundantemente a cada uno de ustedes en esta mañana. Damos gracias a Dios por esta semana hermosa que hemos vivido. Damos gracias a Dios porque nos ha guardado. Damos gracias al Señor también porque estamos allí en familia, disfrutando de las bendiciones de Dios, disfrutando de este tiempo ante su presencia. Y te invito en esta mañana a que oremos, a que levantemos una oración delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque estamos aquí dispuestos para tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Qué bonito es Dios, que hace tantas cosas buenas a favor de nosotros. Sobre todo, nosotros, los que no teníamos acceso al reino de los cielos. Qué bonito es Dios cuando Él quita barreras, rompe impedimentos, cuando Él por encima de todo logra sus planes y sus propósitos que son en bienestar nuestro. En esta mañana quiero que hablemos acerca del fin de las barreras. Y Efesios capítulo 2 del versículo 11 al 22, vamos a estar hablando en esta mañana acerca de las barreras que el Señor rompió. Y vamos a mirar la primera barrera que el Señor rompe a favor de nosotros, los redimidos por su sangre preciosa. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo nos está hablando aquí cómo era la condición de nosotros antes, cómo era la condición del gentil antes de que Cristo viniera. Y él comienza hablándonos aquí en este versículo acerca de varios aspectos por los cuales nosotros estábamos alejados de Cristo, por los cuales nosotros estábamos separados de Cristo. Y uno de los primeros aspectos es que éramos menospreciados. Los gentiles éramos llamados la incircuncisión, en tono despreciativo, en tono despectivo, en tono humillativo. Y éramos llamados así por aquellos judíos que, como tenían el pacto hecho con Dios, ellos eran el pueblo elegido de Dios. ¿De cuál pacto estoy hablando? Del pacto de la circuncisión que Dios hace con Abraham. Todo judío hace esta circuncisión en su cuerpo, y Pablo está hablando de eso. Pablo les está diciendo a los gentiles que nos acordemos que nosotros no teníamos ese pacto con el Señor, porque los gentiles no se hacían esa cirugía, pero nosotros nos hacemos una cirugía mejor, que la hace el Espíritu Santo en nuestro ser interior con su poder y su gloria, y nos transforma en una nueva criatura. Nuestra circuncisión es hecha en nuestros corazones. Los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Ellos decían que Dios había creado a los gentiles como leña para el fuego,
Decían que como se aplastaba a la mejor de la serpiente, así se debería aplastar al mejor de los gentiles. No era legal que una judía ayudara a una gentil en el momento del parto, porque decían que eso era traer un gentil más al mundo. Si un judío se casaba con una gentil, hacían su funeral como si hubiese muerto. Entrar a la casa de un gentil era contraer impureza ritual. No podían hospedar a judíos, ni ser hospedados por los judíos, los gentiles. En la medida de lo posible, evitaban tener relación comercial con ellos. Y todo este trasfondo mental del judío era porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Ellos creían que eran propiedad particular de Dios y que Dios era propiedad exclusiva de ellos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y Pablo sigue diciendo por qué nosotros estábamos alejados de Cristo. Y sigue aquí diciendo allí en el versículo 2, porque estábamos separados de Cristo. Israel era la nación a la cual se le había prometido el Mesías, el Salvador. Por tal razón, ellos tenían la esperanza en un Mesías, en un Salvador, en un libertador. Sabían que ese Salvador venía para él. Pero resulta que la historia de los gentiles como tal, como estábamos separados del Señor, no teníamos propósito, no había un plan, no había destino. Lo único que nos esperaba a nosotros los gentiles era el juicio de Dios, del cual no estábamos ni siquiera enterados. Aunque Dios tenía a los gentiles en su plan eterno y soberano para que fuésemos unidos a Cristo mediante la fe, ellos, los gentiles, no tenían relación con Dios. Tú y yo no teníamos relación con Dios. Antes no teníamos esa relación, estábamos separados. Pablo sigue diciendo que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Un excluido es uno que no pertenece, es un extraño, es un extranjero, es uno sin derechos. Es uno que no tiene privilegio en una determinada ciudadanía. Y en este caso, en una ciudadanía celestial. Dios había escogido a su pueblo. Era una nación apartada para él. La había organizado para él. Donde él sería su rey, donde él sería su amo, donde él sería su señor. Dio a esa nación escogida sus bendiciones. Su protección, su amor, sus pactos, su ley, su sacerdocio, su sacrificio, su promesa y su guía. Y nosotros como gentiles no estábamos disfrutando de todo eso. Pablo sigue diciendo, no tenían un pacto con Dios. ¿Quiénes? Nosotros, los gentiles. Tú y yo no teníamos un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Dios había escogido a su pueblo Israel, no porque fuera el favorito, no porque fuera una elección con un honor especial, porque ellos eran súper especiales. Dios escogió a su pueblo Israel para una responsabilidad. Pero en medio de todo, Él hizo su pacto con los judíos para que fueran conscientes de ser el pueblo escogido de Dios. Dios había hecho su pacto con la nación de Israel a través de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3 dice, y haré de ti, le dice el Señor a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Dios quería bendecir desde un principio a los gentiles en Abraham. Y de hecho Abraham era un gentil. Amén.
Un pacto divino es un acuerdo en el que Dios se obliga a sí mismo a cumplir sus promesas a su pueblo, a redimirle del pecado y bendecirle por siempre. Él se comprometió con su pueblo en un principio, con los judíos en un principio, a guardarlos, a perdonarlos, a redimirlos. Y de esto es lo que está hablando Pablo allí en Efesios. Dice que también nosotros estábamos sin esperanza. Israel siempre había tenido esperanza en Dios, aún en sus días más tristes, más funestos, en sus días de más rebeldía. Cuando ellos acudían al Señor, el Señor en su infinita bondad los escuchaba y los liberaba. Si nos acordamos nosotros del tiempo de los jueces, cada vez que se rebeldizaban, hacían lo que ellos querían y se iban en contra de Dios, pero volvían y reconocían que necesitaban del Señor. El Señor les escuchaba y el Señor proveía un libertador. Era su pueblo escogido. Y nosotros no teníamos aún pacto dentro del pueblo Israel. Dice Pablo que estábamos sin esperanza. Israel había siempre tenido esa esperanza, pero nosotros no la teníamos. Nosotros no teníamos esa esperanza. Dice que en tiempos de Pablo la mayoría de los gentiles creían que la muerte ponía fin a la existencia. El gentil eso era lo que creía. Ya no hay esperanza. El que nació, creció, se desarrolló, se hizo un profesional, trabajó, murió, no tiene esperanza. Eso era lo que creían los gentiles. Además creían que al morir salía el espíritu, quedando errante y sin destino en alguna especie de un mundo subterráneo por el resto de la eternidad. No había esperanza de salvación. Pero qué sorpresa tan hermosa, que el Señor rompe toda barrera, que el Señor rompe todo obstáculo, que el Señor dio su vida por toda la raza humana. Además dice Pablo que estaban sin Dios en el mundo. No es que eran ateos, porque los gentiles creían en sus dioses de piedra, de madera, y le adoraban. ¿Cuál era el problema? El problema no era que los gentiles no tenían al Dios verdadero. El problema era que los gentiles no querían reconocer la necesidad de ese Dios verdadero. Y aún hoy en día se lucha para que la gente reconozca a Jesucristo. Gracias a Dios que tú le has reconocido, que tú le has dado tu vida al Señor, y por eso tú hoy eres pueblo de Dios. Fíjese que los gentiles no habían recibido la ley en las tablas de piedra como lo recibieron los judíos, pero el Señor la tenía escrita en nuestros corazones, como dice Romanos capítulo 2:15. La ley de Dios, el conocer de Dios, el saber de Dios, el saber que hay un Dios grande y poderoso, está en el corazón de todo ser humano. Por eso el ser humano tiene la necesidad de adorar a alguien, a algo, porque Dios creó esa necesidad. Ahora, tenían todo lo referente a la revelación de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Romanos 1:19 y 20 dice Pablo, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Para quién? Para la raza humana. ¿Para quién? Para el gentil. ¿Para quién? Para el judío. Pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, lo que no puedo ver de Dios, dice, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Toda la naturaleza habla de Dios, toda la creación. Tu mismo cuerpo habla de que has sido creado por un ser inteligente, por un ser superior, y ese ser se llama Dios.
No tienes excusa para no creer en Dios. El problema, ¿cuál es? Dice Pablo. Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se negaron y no hubo entendimiento para conocer a Dios. Lo mismo pasa hoy en día. Mentes entenebrecidas, razonamientos entenebrecidos, conceptos errados acerca de Dios, que lo que hacen es alejarse del Dios que tanto les ama. Pablo nos está diciendo que nosotros vivíamos sin Dios en el mundo. Pero dice Pablo algo muy bonito, muy lindo, allí en el versículo 13. Los gentiles son unidos a los judíos en Cristo. Esos que antes no teníamos participación en nada, que éramos tan rechazados. Ay, Cristo hizo algo tan hermoso, tan glorioso, como dice Pablo en el versículo 13. Pero ahora en Cristo, ahora, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Lejos es un término judío para señalar a los gentiles, porque de verdad que estábamos lejos de Dios, del Dios verdadero. Pero ahora, aleluya, los gentiles habían sido rescatados de esa distancia que tenían con Dios y habían sido atraídos a Dios, a una comunión, a una relación, a una intimidad por Cristo Jesús. Y entonces Dios nos acepta como hijos, porque el Señor rompió, quitó, desmenuzó, despedazó esa barrera que nos impedía ser hijos de Dios. ¿Cuál fue el precio que Jesucristo pagó para que esa barrera fuera eliminada? Su sangre, que nos limpia de todo pecado. Porque el pecado era también una barrera entre Dios y nosotros. Dice el versículo 14, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pablo está recalcando que solo Jesús es nuestra paz. No existe otra fuente de paz. Puedes buscar diversión donde quieras, puedes hacer lo que quieras, pero nada de eso te va a dar la verdadera paz que da Cristo. Es más, Jesucristo dijo: yo soy la paz que el mundo no puede dar. Yo se las doy porque yo soy la paz. Jesús es paz. Todo el que tiene a Jesús tiene paz en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del conflicto, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la situación que tú estés viviendo. Jesucristo es tu paz. En el sacrificio que Él hizo de sí mismo sobre la cruz, Jesús logró ambas cosas, que el judío y el gentil creyente ahora son uno en Cristo. Trajo esa paz. En su sacrificio en la cruz, Él se convirtió en la paz para todos los que creemos en Él. Él es tu paz. No busques paz donde no lo hay. Ven a donde lo hay. Y hay paz únicamente es en Cristo Jesús. Su paz no es temporal. Su paz es permanente. Él de ambos pueblos, de los judíos que estaban cercanos y de los gentiles que estaban lejos, hizo uno, hizo la paz. Derribando la pared intermedia de separación. La derribó. Alude a la división que separaba el atrio de los gentiles con el resto del templo. Entre el atrio de los gentiles y el resto del templo había una pared, y en esa pared había
un escrito que decía: ningún gentil puede pasar por el muro que rodea el santuario. El que sea sorprendido en tal acto será culpable de su propia muerte en consecuencia. Había un atrio para los gentiles en el templo, pero no tenían acceso a más allá, ni al lugar santo, ni al lugar santísimo. Para ellos era totalmente prohibido. Pero sabe que me goza que Dios permitió que en su templo, en ese templo, hubiese un lugar exclusivo para los gentiles. ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué Dios permite ese atrio, ese lugar en su templo? Porque en ese lugar los judíos tenían que evangelizar a los gentiles para atraerlos así a Cristo Jesús, para atraerlos así al Padre bueno, al Padre dador de la vida. Pero ¿sabe? Los judíos levantaron ese muro y lo mantenían, impidiendo a través de esa barrera que tú y yo nos acercáramos a Cristo Jesús. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera y quitara ese muro, rompiera esa barrera. La función de ese atrio, vuelvo y te repito, era que los judíos evangelizaran a los gentiles en ese lugar, en la casa de Dios, porque Dios siempre ha amado al gentil. Dios siempre ha tenido un lugar en su plan eterno para nosotros, los gentiles. Ese fue el mismo atrio que los líderes judíos en tiempo de Jesús utilizaron como cuevas de ladrón. El lugar donde tenían que predicarle a los gentiles, allí pusieron ellos, es un lugar de mercado donde vendían todos los animales para hacer los sacrificios a Dios. Mire cómo cambiaron lo establecido por Dios. Pero Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, quitó esa barrera a través de su Hijo Jesucristo. Ellos no querían, pero Jesucristo sí. Ellos no querían, pero el Padre sí. Ellos no querían y por eso Jesucristo vino y dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dice el versículo 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. La barrera grande entre judíos y gentiles era la ley ceremonial, de lo que Cristo nos había rescatado, porque Él puso fin a la ley de Moisés, para que la salvación sea únicamente por gracia mediante la fe. Él cumplió la ley, le puso fin a la ley y entró la gracia, porque a través de la gracia entran judíos y entran gentiles. La festividad de los sacrificios, las ofrendas, leyes de limpieza y purificación y todos los demás ritos externos y distintivos para la separación única de Israel frente al resto de las naciones fueron abolidas por completo. No tenemos que hacer ningún ritual. Lo único que tenemos que hacer es entregarle nuestra vida al Señor. Los creyentes no están bajo la ley, sino bajo la gracia, tú y yo. Hoy vivimos bajo la gracia. Ahora, esto no quiere decir que podemos hacer con nuestra vida todo lo que querramos. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a Cristo. Somos esclavos de Cristo. Obedecemos a Cristo. Agradamos a Cristo. Y vivimos según Cristo quiere que nosotros vivamos, según esa nueva creación, según un nuevo ser. Dice, como resultado de la abolición de esta barrera, el Señor introdujo una nueva creación para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta nueva unidad solo se puede ocurrir cuando los hombres son unidos en la persona
del Señor Jesucristo. Qué bonito. Qué bonito que Él hizo la paz. Y qué bonito todos aquellos que vienen y hacen la paz con el Señor, con Jesucristo. El nuevo hombre en Cristo es una persona nueva, porque ya no es judío ni gentil, ahora es un hijo de Dios. Anuló todo para que tú seas un hijo de Dios. Y dice el versículo 16, para reconciliar a Dios con ambos. A pesar de todo, ambos pueblos, judíos y gentiles, necesitaban ser reconciliados con Dios. Para reconciliar a Dios con ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. La causa de esta enemistad que había de los dos pueblos, judíos y gentiles, con Dios era el pecado. Pero por su muerte en la cruz, el Señor eliminó la enemistad tanto de judíos como gentiles para ser un pueblo. Los que reciben a Jesús son contados como justos, como perdonados, redimidos, liberados del poder del pecado. La enemistad es quitada. Ahora tenemos paz para con Dios. Ya tú no eres enemigo de Dios. Y todo gentil que se acerca ahora a Jesús en el tiempo de la gracia, también quita esa distancia y se acerca a Cristo Jesús. Lo reconoce como su Mesías. Y nosotros también lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y eso produce una paz tremenda. El Señor une a judíos y gentiles creyentes en un solo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Pablo está hablando algo hermoso. Algo que antes era desconocido, que era un misterio. Ya lo está introduciendo. Está introduciendo el misterio de la iglesia. Dice, y Jesús representa este cuerpo, o sea, la iglesia, a Dios la presenta, quitando toda enemistad que hay entre la raza humana y Dios es quitada por Jesús. La obra del Señor Jesús en la cruz proveyó una base sobre la cual fuimos introducidos ante su presencia como sus hijos. Y dice en el versículo 17, Él vino, Jesús, y proclamó paz a ustedes que estaban lejos, a nosotros los judíos, y paz a los que estaban cerca. ¿A través de qué? A través de que Jesús anunció las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación hacen referencia al Evangelio. El Evangelio es salvación, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el que te lleva a ti, a Cristo Jesús. Él vino y evangelizó para traer paz. Toda persona judía y gentil por igual tienen acceso a la paz de Dios por medio de Cristo, porque estamos en la época de la gracia. Y dice el versículo 18, pues por medio de Él, de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Ay, qué rico es saber que todas esas barreras fueron quitadas y que por eso tú y yo hoy gozamos del gozo de la salvación. La prueba de que existe un estado de paz entre los miembros del cuerpo y Dios es que tenemos acceso en cualquier momento a la presencia de Dios. A través de la oración tú te puedes presentar al trono de gloria, al trono de gracia, al Padre Celestial y dirigirte a Él con toda confianza, porque la barrera fue quitada. Tú la quitaste cuando le diste tu vida al Señor. Ahora, no se trata de poseer acceso por derecho propio, sino que nos acercamos a Dios confiando en que somos bien recibidos por medio del derramamiento de sangre de cruz, en la cruz, el derramamiento de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Por fe lo creo, por fe lo recibo. Y eso me trae a unirme con el Señor.
Tenemos unión en su Espíritu Santo y entrada al Padre. Y el Espíritu obra para acercarnos a Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Te acerca al Señor. Fíjate que el Espíritu Santo llega a ti en el momento en que tú abres tu corazón, oyes el Evangelio de salvación, oyes la palabra y el Espíritu viene y te convence de que eres pecador, de que necesitas a Jesús, de que necesitas de su amor, que ya no puedes andar sin esperanza, que ahora hay una esperanza y la hay en Cristo Jesús. Romanos 8, 15, 17 dice, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, papito mío, papito lindo, papá. Eso antes no lo podíamos hacer con tal libertad, con tal certeza. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú lo tienes que sentir. Yo lo siento en mi corazón, que soy hija de Dios y que tú también eres hijo de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Todo lo ha hecho el Señor para acercarnos a Él. Por tanto, ahora, tú y yo, los gentiles, somos unidos en el reino de Dios, a la familia de Dios. Antes estábamos anulados, separados, lejos, distantes de ser pueblo de Dios. Pero ahora, a través de la sangre del Cordero, tú y yo pertenecemos a su reino y pertenecemos a su familia. Allí el versículo 19 de Efesios capítulo 2, donde estamos, dice, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nunca más seremos extranjeros, nunca más seremos perros, porque así nos decían y así nos creían, perros. Nunca más seremos incircuncisos, tenemos circuncidado nuestro corazón. Nunca más estaremos alejados, ahora somos de la familia, ahora somos introducidos en el reino de Dios, ahora pertenecemos a la familia de Dios, la familia más hermosa que existe sobre la faz de la tierra. Es la familia redimida por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y miembros de la familia de Dios. ¡Ah, qué alegría! La obra que Cristo realizó nos acerca todavía más y nos hace miembros de la familia de Dios. Todo gentil, tú y yo, somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué hermoso! Esto alegra mi corazón. Como nos hemos identificado por la fe con su Hijo Jesucristo, Dios ahora nos ve, nos ama, nos oye, nos trata como a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Con amor eterno, con amor infinito. Con amor te ama, con amor te trata, con amor te ve, con amor te oye, igual que a su Hijo, porque ve a Cristo en ti. Porque tú amas a Cristo. Y todo el que ama a Cristo es amado por el Padre. Ahora sigue diciendo Pablo allí en el versículo 20 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. El fundamento de los apóstoles y profetas se refiere a la revelación divina que ellos enseñaron en el Nuevo Testamento. Ahora, estos apóstoles y profetas son los del Nuevo Testamento. No tienen nada que ver con el Antiguo Testamento,
porque para el Antiguo Testamento la iglesia no era conocida como tal. Eso era un misterio. Y más adelante, con ayuda del Señor, hablaremos de ese misterio. La principal piedra del ángulo es en ese fundamento, es Jesucristo mismo. La piedra del ángulo era la parte más importante en la estructura de las edificaciones sobre ella, y era indispensable que se colocara con precisión, porque todas las demás partes de la estructura se orientaban hacia ella. Cada nuevo creyente es una piedra en el edificio de Cristo, en su templo santo. Tú eres una piedra edificada en Cristo Jesús. Y eso va haciendo de su iglesia algo grande, imponente y majestuoso, porque tú eres la iglesia. No se refiere al lugar, al auditorio, eres tú. Cada piedrecita va formando su iglesia. Cada creyente, cada alma, cada ser que se acerca a Cristo es iglesia de Jesucristo. Por esta razón Pablo dice que el templo va creciendo, porque los creyentes van siendo añadidos de manera continua. El Espíritu Santo añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Tú fuiste añadido, yo fui añadida, siendo gentil, despreciada. Para mí no había esperanza, para mí no había salvación. Pero Jesucristo le plació darte esperanza a ti y a mí, introducirnos en su familia, darnos el reino suyo y ahora poderle decir a él: Abba, Padre, Papito. Dios en el Espíritu hace su santuario terrenal en ti. Tú eres el santuario de Dios, Él habita en ti. Ya no es necesario ese atrio. Tú eres ahora el templo, el lugar donde Él se deleita, donde establece su residencia permanente como Señor. Eres tú y soy yo. Para concluir en esta mañana, este tema de las barreras, por medio de la sangre, el sufrimiento en su carne, la cruz y la muerte del Señor Jesucristo. Ay, gloria a Dios. Mira esto tan hermoso. Los extranjeros se convierten en ciudadanos. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Los extranjeros se convierten en familia. Tú eres la familia de Dios, de Jesucristo, y todos juntos somos una familia muy amada por el Padre, muy amada por el Hijo, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Los idólatras se convierten en el templo verdadero de Dios. Hemos dejado de ser idólatras, ahora tú y yo somos templo. Los que no tienen esperanza heredan todas las promesas. Ya sé que después de muerta me espera el reino celestial. Me espera una morada, unas mansiones. Me espera mi Cristo. Me espera eso que Él se fue a preparar para ti y para mí. Aquellos que están sin Cristo se vuelven uno. En Cristo tú y yo somos uno, y de hecho Él oró, Juan 17, para que fuésemos uno, así como el Padre es uno con Él. Tenemos que unirnos cada día más como iglesia a Cristo Jesús. Los que estaban lejos son acercados. Ahora tú estás más cerca, ahora tú tienes comunión, tú tienes relación. Los impíos que no tenían a Dios, son reconciliados con Dios. Qué ventaja el que Dios haya eliminado esa barrera. No la eliminó el hombre, la eliminó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo tenemos entrada ante el trono celestial. Por eso tú y yo somos hijos de Dios.
¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros y por nosotros? Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias. Gracias por haber roto esa barrera. No fue puesta por ti, Señor. Fue puesta por el hombre, Padre. Pero tú buscaste solución. Y la solución es Cristo Jesús. Gracias porque nos permitiste conocer a Cristo. Caminar con Cristo. Gracias porque nos acercaste a ti. Gracias, Señor, porque hoy somos tu familia, somos tu redimido, somos tus lavados por tu sangre preciosa. Hoy somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Hoy somos hijos del Dios viviente, hijos del Dios soberano, hijos del Dios que todo lo puede, hijo del Dios grande. Gracias, Jesús, por redimirnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por lavarnos. Gracias por hacernos tu cuerpo. Qué hermoso es saber que tú eres mi cabeza y que yo hago parte de tu cuerpo. Porque tú pagaste el precio tan alto en la cruz del Calvario, resucitando con poder y con gloria, para que nosotros disfrutemos de todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Sigue disfrutando del Señor Jesús. No hay barreras que te detengan para disfrutar de su amor y de sus bendiciones. Recuerda, eres su iglesia, su amada, y por ti vendrá el Señor. Bendiciones, les amo. Un abrazo.